Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos una vez más a su sesión semanal de la semana del 11 de noviembre. Vamos a estar trabajando nuevamente acá con ustedes algunos de los temas del examen de CCNA. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de EIGRP. Ya en la sesión o en el set anterior hablamos bastante de OSPF. Ciertamente hay muchos ítems que abarcar, hay muchas cosas de las que podemos seguir sumando. Pero para ir variando un poco, pues vamos a hablar ahora de EIGRP, luego hablaremos un poco de algún otro protocolo o alguna instancia que ustedes, a través de los mensajes que nos envían o de las sugerencias, pues pueden abordar acá con nosotros y las vamos aclarando. Bueno, también los invitamos como siempre a formar parte de la comunidad. Es sencillo, vayan a la página de Patreon o en YouTube, simplemente nos pueden siguiéndonos, nos están apoyándonos, eh, o cualquiera de las otras variantes que tenemos disponible es fácil. Vean en la página de CSCNA, hay un montón de información. Bueno, vamos a empezar hablando entonces de EIGRP. Nos vamos a apoyar en la página de Kevin Wallace en esta oportunidad, que habla tiene una serie de páginas de blog, creo que son 5 partes en particular, vamos a tratar de abarcar las más que podamos el día de hoy, explicando el tema de EIGRP. Vean que este es un artículo publicado hace unos ya 3 años ya casi. Y perfectamente válido, ¿no? El tema. De hecho, este es uno, como siempre lo decimos, uno de los mejores autores que considero de habla inglesa, y porque tienen una forma muy particular de explicar bastante sencilla, ¿no? Y además que es público, ¿no? Es de dominio público, así todos tenemos un punto de referencia. Si usted pertenece a nuestro club de miembros de CACCNA y además de NetaCat, este material lo puede revisar en español con el material que el mismo Cisco creó a través de NetaCat. O si pertenece a Patreon, tiene los documentos en la biblioteca virtual. O si no pertenece a ninguna de esas opciones, bueno, esto es de dominio público y lo puedes revisar en cualquier momento. De hecho, los invitamos a que se suscriban y, bueno, consuman el material, ¿no? Es bastante positivo. Vamos a ampliar esto un poco para que se vea más grandecito. Bueno, entonces aquí más o menos comienza la historia de este autor, que trabajó en algún momento diseñando la red de Walt Disney en Florida, ¿sí? Y bueno, habla de su experiencia de lo que es el protocolo EIGRP. Para los que se están preparando para la certificación 200-125, esto es un dato totalmente válido. Para los que se están preparando para la nueva versión del examen 200-301, que comienza en febrero, de repente no es un dato tan interesante, porque los temas referidos a EIGRP ya no están en la currícula nueva. Em, Sin embargo, sí va a estar presente en el examen ENCORE de CCNP, ¿sí? Así que aquí volvemos con este punto que es bastante redundante. Mucha gente pregunta, bueno, si certifico para la nueva, si certifico para la vieja, ¿para qué estudio? Todos los conocimientos son válidos de base, ¿no? Todos estos conocimientos fundamentales siempre los va a necesitar. En alguna implementación todavía se usa EIGRP, así que seguramente todos los conocimientos que aprenda, no importa el nivel en el que usted aspire estar, le van a ser perfectamente válidos. Bueno, aquí hablo un poco sobre los fundamentos de EIGRP. Sí, ya sabemos que entramos, si usted está entrando por primera vez a nuestra clase, muchachos, nosotros somos los que participamos o los que concebimos la idea o compartimos la idea de que, bueno, todo el material que usted vea ahora mismo y en el futuro va a estar en inglés. De cualquier certificación, cualquier trabajo importante en el futuro va a requerir el dominio de inglés. Así que de nada nos va a servir o no nos va a ayudar mucho leer el material en español. Si usted no entiende nada de lo que está acá, bueno, simplemente copiar, ir a Google Translator y traducirlo. Sí, ya está. Vamos con los highlights. Aquí lo importante es que EIGRP forma parte del grupo esto de los protocolos de vector distancia, ¿sí? Que básicamente vector distancia es que, bueno, el router, la información que tiene es la del vecino que está a continuación, ¿sí? Y esa es su única forma de ver la topología de la red. Hacia allá 100 routers interactuando, digamos, la única forma en la que ese router tiene conocimiento de la red es a través del router vecino. Y más, digamos, no tiene mayor visibilidad de la red. A diferencia de los protocolos de estado de enlace como USPF, que tiene visión topológica. A través de la información que recibe, puede ver cómo está construida la red, de alguna manera, o la puede interpretar.
Sin embargo, bueno, siempre están estas consideraciones muy particulares, específicamente hablando de EIGRP, que es un protocolo híbrido, quiere decir, tiene características de los protocolos de estado de enlace, ¿sí? Y bueno, estas diferencias siempre están muy marcadas, es principalmente por la comparación que se hace con RIP, que es su otro compañero en la categoría de vector de distancia. Entonces, digamos, en ese marco sí hay bastantes diferencias. Pero, digamos, no es para ningún misterio que el protocolo que usted debería estudiar con mayor incidencia, digamos, en esta época, es OSPF, IES y BGP. Y en la medida de sus posibilidades ya tiene que ir estudiando otros protocolos como OMP y como LISP, que es un protocolo muy interesante que de a poco va a ir tomando presencia en Internet porque es como una forma mucho más eficiente de manejar prefijos en Internet. Entonces, son cosas que ya tiene que ir empezando a ver. Ya RIP y XRP, trata de aprenderlo rápido, ya verá que es sumamente sencillo los comandos y aplicar su funcionamiento es bastante sencillo. Entonces, como dijimos, lo que resalta es que es un protocolo híbrido. Básicamente por acá vemos las características. Es de rápida convergencia. Nuevamente, esto es comparado con RIP, por ejemplo. ¿Sí? Porque de hecho todos los protocolos, hasta el mismo RIP, se puede tunear, es decir, se puede configurar para que sus timers sean mucho más bajos, por ejemplo, y así de alguna manera incrementar su convergencia. Aunque por supuesto hay una naturaleza propia, intrínseca en las limitaciones de estos protocolos que hace que uno escoja unos u otros a la hora de implementar una red. Pero como les decía, siempre vamos a estar viendo OSPF y BGP con mayor predominancia en la mayoría de las redes. Estudian esto porque, bueno, forma parte del examen, ahora 200-125 y en el futuro exclusivamente de CCNP en adelante. Entonces tenemos rápida convergencia, es altamente escalable, ¿sí? La característica principal, vean que por cierto, aquí hablando de RIP, vean que como por ejemplo en este ítem altamente escalable, hacen referencia con RIP o lo comparan con RIP, ¿sí? A eso es lo que van a encontrar mucho en la literatura. Por eso es importante leer, para que tengan una visión amplia de los conceptos, ¿sí? Porque generalmente la mayoría de los estudiantes, como esto se ordena en NetAcad, cuando llegan a este punto, como que dejan de leer y, y ya no se enteran de las demás cosas. Entonces se quedan como muy limitados en cuanto a los conocimientos. Si ustedes tienen la oportunidad de leer más el material, lo van a comparar ya no con RIP, sino con USPF o con, no sé, con IES y así sucesivamente. Otra característica, hace balanceo de carga de distinto costo. Recuerden que balanceo de carga es esa facultad que tiene un router de poder mandar proporcionalmente paquetes por diferentes enlaces, ¿sí? Y que en teoría, por ejemplo, si estamos en este router A, si en teoría el router A quiere llegar a la red X, entonces él va a evaluar si le cuesta lo mismo alcanzarla por este camino o por este camino. Eso es balanceo de carga del mismo costo. Pero si por alguna razón, eh, no sé, este otro camino tiene otro routercito por acá, y no sé, los enlaces son de distinta bandwidth, de distintas características, es probable que el camino inferior sea mucho menos eficiente que el camino superior. Pero a pesar de que eso sea así, en XRP podemos igualmente balancear la carga, ¿sí? Tienen una serie de configuraciones que nos permitirían hacer eso. Em, por supuesto que soporta VLCM, ¿sí? Vean nuevamente que esto lo están comparando con RIP. Ya estos términos, así como VLCM, son cosas que usted tiene que dar por hechas. Es normal que obviamente en cualquier esquema de direccionamiento vamos a encontrar diferentes máscaras de red, ¿sí? Nos vamos a comunicar vía multicast. Estos son como los datos que hay que aprenderse de tipo para examen. 224.0010, esa es la multicast de EIGRP, ¿sí? Esto es sencillo. ¿Qué pasa? Que cuando usted configura EIGRP en un router, bueno, ese router se afilia a esa multicast y en consecuencia va a comunicarse con todos los routers que también estén, obviamente, configurados con EIGRP, van a hablar por la misma multicast, ¿sí? Entonces, esa es la idea de multicast, que ya los routers se conocen porque están hablando, digamos, en el mismo segmento lógico. Y aquí dice esta parte de Cisco, propietario de Cisco, pero con la salvedad de que fue un protocolo propietario de Cisco, ¿sí? Entonces, digamos, ya a partir del 2013 es un protocolo estándar, ¿sí? Es decir, que en teoría cualquier fabricante puede
incluirlo en sus sistemas operativos. ¿Sí? Aquí hay que estar pendiente con este criterio, porque a pesar de que el examen 200-125 está dentro del periodo donde esto ya es un hecho, algunas preguntas son ambiguas respecto a la respuesta que hay que dar. ¿Sí? En algunas he escuchado y he visto muchos foros donde la gente responde que es propietario de Cisco y se las pone incorrecta, y caso contrario, eh, también hay algunos inconvenientes. Las preguntas en el examen tienen una forma de, cuando usted tiene una duda, tienen un campo donde usted puede aportar una opinión y decir, bueno, esta pregunta está o mal traducida o espera alguna otra respuesta que no es coherente. Aunque la verdad nunca he visto que un reclamo fructifique en una prueba, porque usted nunca va a saber si esa fue la pregunta que tuvo incorrecta, porque nunca le van a decir cuáles son las preguntas correctas o incorrectas que tuvo. Pero es como válido hacer esas aclaratorias si se encuentra por casualidad algunas preguntas parecidas en el examen. Bueno, esta es la múltica de IPv4 y esta es la múlticas de IPv6. Es multiprotocolo, obviamente soporta IPv4 y IPv6. Este es el algoritmo que utiliza, Dual, ¿sí? Por eso es que cuando veamos una tabla, vamos a ver la letra D en la tabla de enrutamiento, por el nombre del algoritmo que hace funcionar a IGRP. Sumarizaciones, hace sumarizaciones automáticas por default, al límite con clase, ¿sí? Y las actualizaciones pueden ser completas al principio y después luego actualizaciones parciales, ¿sí? Como siempre, como estamos en vivo, los chicos que están en Facebook pueden hacer las preguntas en el chat y nuestros compañeros que están por la sesión de Teams, pues también tienen un chat, ¿no? Pueden hacer las preguntas por allí. Vamos con la configuración, ya vamos ahora con el laboratorio en breve. Fácil, ¿no? Simplemente router y un número de sistema autónomo, que este número de sistema autónomo, si yo por ejemplo estoy utilizando IGRP entre estos dos routers, bueno, ese número tiene que ser igual en los dos routers. Supone que usted está utilizando el sistema autónomo 1, bueno, tiene que ser el 1 igual aquí y aquí, como un criterio obligatorio. Ahora mismo también se puede configurar a partir de la versión 15 del iOS EIGRP con un nombre, ya no con un número, sino con un nombre. Pero sin embargo, es una forma de configurar IGRP de forma general y dentro de la configuración de IGRP de ese nombrado, igual va el número del sistema autónomo. ¿Sí? Seguimos utilizando el número a pesar de que también lo podemos configurar con un nombre. Ya después veremos una clase específica de cómo se configura con nombre. Después que esté creado esto, simplemente hay que decirle network y la red con su wildcard. ¿Sí? Y esto creo que lo hemos visto en otras oportunidades. Por ejemplo, lo vimos en OSPF, con la única diferencia que en OSPF había que indicarle el número del área. ¿Sí? Aquí no hay que indicar el número del área. Aquí están algunas de esas consideraciones que le estaba mostrando. El número tiene que ser igual. ¿Sí? La idea del comando network, ¿sí? Es declarar una red para que dentro de esa declaración el router va a identificar cuáles interfaces entran dentro de esa sentencia y publicar mensajes hello. Esa es la idea. Mandar mensajes hello por allí y descubrir vecinos. ¿Sí? No nos vemos obligados a declarar la sentencia o la wildcard. ¿Sí? No, no estamos obligados. Si no lo hacemos, entonces la red que se va a declarar o la red que usted va a colocar en el comando network a continuación tiene que ser una red con clase. ¿Sí? Y bueno, aquí hay como una topología que nosotros vamos ahora mismo a tratar de emular. Aquí hay algunos comandos. Es sencillo, ¿no? Router XRP, la sentencia es network y ya está. No es muy complicado. Bueno, aquí como una explicación bien pausada de cómo es cada una de las cosas que está ocurriendo en el comando. Bueno, aquí por ejemplo esto es interesante que está el network 000, ¿sí? Esto especifica todas las direcciones posibles, ¿sí? Y también permite, si usted tiene declarada una ruta por defecto, publicarla. Sería una de las maneras de hacerlo. Para verificar, bueno, show IP route, show IP protocol, show IP IGRP interfaces, show IP IGRP neighbors, show IP IGRP topology. Esto también está interesante porque en IGRP hay varias tablas, ¿no? Está la tabla de enrutamiento, la tabla de vecinos y la tabla de topología. Aquí tienen algunas salidas, por ejemplo, show IP route. Ven aquí como hay rutas aprendidas por IGRP. Aparecen aquí con la letra D.
Y bueno, característica particular de IGRP, bueno, aquí está. Distancia administrativa, 90. IGRP tiene tres distancias administrativas. 90 para rutas internas, 170 para rutas externas y 5 para las sumarizaciones. Y a continuación, la métrica, sí, que es un valor, bueno, X, de repente no es tan normal como lo que se estudia con RIP o con OSPF, que son números más cortos. Pero bueno, el número que está allí, digamos, no lo podríamos comparar directamente con los otros protocolos. Simplemente la naturaleza de este protocolo resulta en números como este y que nuestra apreciación siempre tiene que ser como directa, como nominal. Es decir, si una red tiene 3072 de valor de métrica respecto de otra que, por ejemplo, tuviera 4000, bueno, significa que la red de 3000 a través de ese vínculo o hay un mejor bandwidth o hay menos router que hay que atravesar o simplemente una mejor ruta que otra que diga 4000. Sí, sí, hay que verlo de esa manera. Show IP Protocols, bueno, aquí vamos a ver las características del protocolo, como por ejemplo cuál es el sistema autónomo, los famosos valores K, estos que están acá, porque EIRP, y ahorita precisamente que estamos hablando de la métrica, para dar ese valor que vimos hace rato, del 3072, toma en una fórmula, incorpora estos valores K, que se enumeran desde el K1 hasta el K5, siendo K1 y K3 los valores por defecto que van a servir para el cálculo. K1 es el bandwidth y K3 es el delay o el retraso acumulado. Entonces, bueno, cuando el router identifica cuál es el bandwidth de una interfaz y el delay, lo coloca entre una fórmula y eso va a ir a la tabla, a la métrica. Por supuesto, es una información que el algoritmo Dual se encarga de recopilar desde la información que los demás routers le proveen. El estudio de la fórmula, la verdad que en CCNA no es indispensable, pero usted lo puede buscar como a título de cultura general. Bueno, aquí está información más de esa salida, Routing for Network. Estas son las redes que se declararon con el comando Network. Y finalmente, estos son los vecinos, ¿no? Luego aquí está el Show IP GRP Interfaces, que también es un buen resumen para indicarme por qué interfaces tengo vecinos EIGRP. O por dónde, como en esta. No tengo vecinos, pero también la incluí para que esa red se publique a mis demás compañeros de EIGRP, se informe la red que esa interfaz representa. Soy PGRP Neighbors, me dice quiénes son mis vecinos, ¿sí? Porque interfaces los tengo, cuánto tiempo los tengo juntos. Aunque por ejemplo aquí está este valor interesantísimo que es el hold. Me dice el valor por el cual voy a mantener una vecindad viva. Por defecto son 15 segundos. En teoría entonces este valor no debería superar los 15 segundos porque si lo superase, el vecino se considerará perdido o caído, ¿sí? Y bueno, soy PGRP Topology, me indica cuáles son las redes que este router ha aprendido. Y esta información es útil, sobre todo para los exámenes de CCNP, quienes quieran presentar ahora mismo, porque en IGRP se presenta un fenómeno que es la famosa condición de factibilidad. Hace rato vimos como este ejemplo, ¿no? Donde un router tiene conectado este vínculo por aquí para alcanzar una red y este otro vínculo por acá, ¿sí? Y supongamos que queremos alcanzar esta red verde que está aquí, ¿sí? Bueno, el mejor camino para alcanzar una red, ¿sí? Se conoce como el sucesor, ¿sí? Supongamos que este es el router A, este es el router B y este es el router C. Entonces, para router A alcanzar la red esta verde, ¿sí? Supongamos que coge el camino B, entonces este es su sucesor. Pero para poder determinar un sucesor, los routers primero tienen que compartirse una serie de información. Como por ejemplo, router B primero tiene que determinar cuán lejos tiene la red esa verde. No sé, él le pondrá un número, 5, que es la métrica para alcanzar esa red. Entonces, router B tendrá que informarle esa distancia a router A. Entonces, esa distancia que se informa se conoce como distancia reportada o advertised distance en inglés. A su vez, entre A y B hay otra distancia, la que cuesta este enlace. No sé, supongamos que es 10. ¿Sí?
Entonces ahora el router A tendrá que sumar la distancia reportada que le indicó router B más la distancia que hay entre router A y router B. Entonces eso se conoce, el total se conoce como distancia factible. El ejercicio se repite por el camino por C. El mejor de los dos valores se considerará el sucesor, ¿sí? Es decir, el mejor camino, ¿sí? Si por alguna razón los dos caminos fuesen iguales, entonces ahí por default automáticamente se hace balanceo de carga y habría más de un sucesor. Pero resulta que además de eso, supongamos que router A consideró que el único camino o el mejor camino es a través de B, pero él puede considerar al camino a través de C como un camino alternativo o de respaldo. Y entra en el famoso concepto del sucesor factible. Y básicamente lo que significa, o lo que debe cumplir router C, es que la distancia que le informe a router A sea menor que la distancia factible que ya router A tiene a través de B. Sí, es el único requisito. Es decir, que el valor que le reporta C, repito, sea menor que la distancia total que ya A tiene a través de B. Si eso se cumple, entonces aparece, y bueno, casualmente en este ejercicio no hay ninguno. De hecho, aquí sí podemos observar un ejemplo donde hay dos sucesores, y los hay porque las distancias son exactamente las mismas, las métricas son las mismas. Pero para poder ver el ejemplo que les estaba mostrando, deberíamos ver algo así como lo que estamos viendo en ese recuadro amarillo, pero en vez de decir dos sucesores, solamente dice one successor, y la línea de abajo tiene una distancia reportada menor que la distancia factible del camino por el sucesor. A todos estos datos son, digamos, para los efectos de IGRP, no son tan, ¿cómo decirlo? No impactan tanto, no tienen tanta afectación. ¿Por qué? Porque supongamos que router A no consigue o no determina que el camino por C es un sucesor factible, es decir, un camino de respaldo. Aunque ciertamente nosotros como administradores estamos viendo que sí lo alcanza. Eso simplemente es un mecanismo que tiene EIGRP porque como solamente es vector distancia, lo que se está asegurando es que router C no tenga otro cable por aquí y se regrese por A y A después vuelve a mandar el tráfico a través de C. O sea que no haya un bucle ahí todo extraño para alcanzar la red verde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les comentaba hace rato que EIGRP es un protocolo de vector distancia. Solamente tiene información de ese caminito hacia su siguiente router. No tiene información más allá de ese router. En consecuencia, eh, la idea básicamente es que si router A determina que router C no es un sucesor factible por este protocolo o este mecanismo que les acabo de mencionar, cuando el camino por desde A a B falle, no le va a quedar mayor remedio a A que empezar a publicar unos mensajes que se llaman unos queries, empieza a hacer unas solicitudes a sus otros vecinos, ¿sí? Y si sus otros vecinos responden que sí tienen efectivamente un camino para llegar a la red que se perdió, a router A no le va a quedar mayor remedio que instalar ese camino, a pesar de que en un principio no haya cumplido con la condición de factibilidad. Pero en el examen le van a hacer preguntas de eso, le van a hacer preguntas como, bueno, indique si el router C, dada cierta circunstancia, es sucesor factible o no es sucesor factible, ¿sí? Esto es importante porque uno de los features que les mencioné hace rato es que EIGRP hace balanceo de carga de distinto costo. Es decir, aunque el camino por C no sea exactamente igual que por B, yo puedo tomarlo para que balancee carga. Pero para poder balancear la carga, router C tiene que ser un sucesor factible. Tiene que cumplirse esa condición. Si no se cumple, no puede balancear carga. Entonces, bueno, ahí es donde hay que repasar un poco la teoría si uno quiere implementar esto en IGRP. Aunque esto no es como mucho de qué preocuparse, porque, bueno, aquí uno de los compañeros nos pregunta si podemos declarar IGRP por interfaz. Sí, sí podemos, no hay ningún problema. O sea, en vez de declarar las sentencias network, vamos a la interfaz y le decimos el nombre del proceso. Sí, sí, sí se puede, sin ningún problema, tanto en IPv6 como en IPv4. Eh, bueno, topología, y bueno, esto aquí ya empieza como a vender el producto de esta página. Entonces por acá yo tengo una pequeña topología, ¿sí? Que podemos utilizar para verificar que esto que estamos viendo es tal cual, así. Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, en R1, vamos a tratar de poner esto más pequeñito para que todos podamos ver.
Más pequeñito todavía. Y más alargado. Ahí va. Y reiniciamos sesión. Vamos a ver cuál es la configuración actual de esto, porque esto tiene una configuración, además de dicho IP. Interface brief. Aquí tenemos una IP, ¿sí? Y de hecho esto yo creo que tiene EIGRP. Vamos a ver aquí, show IP, EIGRP neighbors. Sí, ya vean que aquí ya tenemos como vecino a R2, porque tiene la IP 12.2, ¿sí? Muy bien, entonces el vecino que nos falta es router 3. Entonces vamos a completar esa configuración y van a ver que es muy fácil. Bueno, primero vamos a configurar la interfaz Ethernet 02 y le colocamos un IP. IP address 192.168.13.1 y la encendemos. Y hacemos lo mismo con R3. Pon esto más pequeño. Ahí todos pueden ver. Vamos acá. Const host R3. Y vamos a colocar acá interface Ethernet 01. Le colocamos el IP address 172.16.33.3. Y vamos con la interface Ethernet 02 y le decimos acá IP address 192.168.13.3. No, shutdown. Sí, listo. Vamos a comprar aquella pin. A la 192.168.13.1. Y bueno, sin mayor problema. Hasta ahí no hay inconvenientes. Ahora vamos a configurar RIP, perdón, EIGRP, tal cual como nos lo mostraba la simulación de la página. Entonces, router EIGRP. Y aquí nos dice qué sistema autónomo está usando. Aquí nos dice, Neighbor está utilizando el 12. Entonces vamos a usar ese sistema autónomo. Router EIGRP 12. Le decimos no auto summary para que no sumarice el límite con clase, porque generalmente vamos a utilizar redes sin clase. Y simplemente comando network 192.168, la red que está entre ellos dos, 13.0. Pudiéramos dejarlo así. Aquí en este caso no hace falta wildcard. Y la verdad es que no hace falta porque el 192.168.13.0 es una red con clase, ¿sí? Pero si usted quisiera colocar la wildcard, sería simplemente 000.255. La coloque o no, digamos, en este ejemplo particular, como casualmente se está utilizando redes con clase, no importa. Bueno, redes con clase entre los vínculos, porque se podrán dar cuenta que, por ejemplo, acá tenemos una loopback, esta, que es 172.16.33.0, pero esta es classless, ¿no? Porque la red con clase llega hasta el 16, pero usted está usando un barra 24, por eso es sin clase. Pero las otras sí son con clase. Bueno, esto acá, vamos a R1, y en R1 hay que hacer exactamente lo mismo, ¿no? Router e IRP 12. De hecho, literalmente podemos copiar el comando. Pegamos, y ahí vemos como ya apareció un mensaje. Ah, bueno, esto es interesante porque esto lo está usando para otra práctica. Bueno, esto aquí intentó hacer una relación EIGRP, pero me está diciendo que hay un problema con los valores K. ¿Se recuerdan que les mencioné que hay unos valores que se toman en cuenta para... Bueno, el tema es que, digamos, para practicar, en otra clase yo estaba modificando esos valores. Vamos a verificar cómo están ahora mismo. Vamos a hacer aquí un showrun, PySection, EIGRP. Entonces, si usted quisiera cambiar los valores K, que es algo que no se recomienda, pero si quiere probar solamente,
le diría así, ¿no? Dentro del proceso de enrutamiento le diría metric weights y el primer valor siempre es cero. Y a continuación son los valores K. Este sería el primer K, el primer cero que está aquí, el segundo cero es K1, K2, K3, K4 y K5. ¿Sí? Entonces usted colocaría en uno los valores K que quieren que formen parte del cálculo de la métrica. Dos vecinos que usan XRP tienen que tener esos valores K iguales. Como uno no los modifica, siempre son iguales. Pero si quisiera cambiarlos, haría esto. Entonces, lo que voy a hacer exactamente es esto en el otro router, para que quede igual. Vamos acá, pegamos, y ahora sí aparece que hay una nueva adyacencia. Vamos a verificarlo. Show IP EIGRP Neighbors. Ahí está, ya tenemos a vecino a router 1. De hecho, ya deberíamos aprender la red de router 1. Vamos a hacer aquí un show IP route EIGRP. Ahí está, estamos aprendiendo de R1. Esta luz va 11, esta 172 y el vínculo que tiene contra R2. ¿Sí? Bueno, nada complicado, ¿verdad? Hasta ahí yo creo que supremamente sencillo. Esto te lo puedo hacer con Packet Tracer. Recuerda que es libre inscribirse en el curso de NetAcad de Packet Tracer, descargarlo e intentarlo y que usted mismo vea el fenómeno. ¿Sí? Bueno, a mis amigos por acá de Facebook los voy a ir despidiendo. Nos vemos en la próxima sesión. Cualquier pregunta por la misma página y la atendemos a la brevedad posible. Por su atención, chicos, muchísimas gracias.